Si lo suyo es crear sitios web que visualmente sean atractivos y están buscando opciones que puedan ayudarles a inspirarse para crear su siguiente proyecto, en este video les comentaré de algunas tendencias de diseño que hemos tenido este año y también de algunas web que pueden visitar para que puedan ver en vivo cómo están implementados estos diseños. Así que estas son algunas tendencias de diseño web en el 2024. Arte generado por IA. Actualmente, gracias a herramientas como Midjourney o DALL-E, podemos generar imágenes de todo tipo, y también incluidos los diseños de sitios web. Y aunque por lo general estos diseños no son muy realistas, o son muy exagerados, o incluso futuristas, nos sirven muchas veces para al menos tener alguna referencia. Por ejemplo, este es Midjourney, una herramienta de IA que funciona dentro de Discord y que ustedes pueden utilizarlo para generar imágenes de todo tipo, incluyendo diseño de sitios web. Una vez generan sus imágenes, van a poder tenerlos en su cuenta, y como ven a continuación, tenemos una lista enorme de sitios web que puede generar esta IA. Aunque algo muy típico en cuestión de estos tipos de herramientas de inteligencia artificial es que los textos que generan no son muy buenos, así que no es una buena idea tenerlos de referencias para poder generar fuentes, pero sí al menos para generar la estructura de un sitio junto con los colores o la distribución de los elementos. La razón es que esto está basado también en muchas imágenes de internet, así que trata de producir imágenes igual, así que vamos a tener una variedad bastante enorme de cómo poder generar diseños a partir de lo que pidamos. Ahora, esto tampoco no es una tarea tan sencilla, y es por eso que también hay guías para poder generar ese tipo de imágenes a partir de servicios de IA. Y Midjourney no es el único que genera este tipo de imágenes, también este es ChatGPT, y nos permite también poder descargar la imagen o ir generando un prompt e ir modificándolo a partir de lo que nos haya generado. Por ejemplo, yo he colocado una modificación aquí en donde le he pedido que añada colores azul y rojo como colores principales, y pueden ver que lo ha alterado. Y bueno, de esta forma al menos puedo ir dándome una idea de qué diseño empezar a utilizar en mi próximo proyecto. Ahora, como generar una imagen exacta de lo que queremos puede ser muy difícil, o a veces no sabemos cómo describirlo, también podemos utilizar webs de referencia donde nos ayudan con este propósito. Por ejemplo, este es LexicaArt, una web en donde ustedes pueden buscar algún término y va a darles como resultado toda una serie de opciones en donde ustedes al dar un clic van a poder ver el prompt que utilizaron para generar esta imagen. De esta forma ustedes pueden copiar simplemente cualquiera de estos prompts. Supongamos que quiero algo como esto, copio el prompt, luego voy en ChatGPT o Midjourney, pego el prompt y de esta forma pues va a generarme una imagen a partir de ese prompt. En teoría debería ser algo similar a lo que genera Lexica, como pueden ver. Y esta es una forma muy rápida de ya no tan solamente buscar referencias en sitios como Dribbble o webs de diseños, sino que ahora podemos pedir exactamente el diseño que queramos, ir modificándolo, y ya luego nosotros podemos pasar esto a un boceto mucho más real, quizás utilizando Figma o la herramienta UX UI que prefieran. Por otro lado, si quieren mejorar un poco más en esto de los prompts y generarlo ustedes mismos, también hay muchas guías en internet en donde van a poder obtener textos o algunos comandos extras que se le pueden pasar a los programas como Midjourney, en donde allí pueden obtener imágenes que pueden generar degradados y que pueden utilizar en sus propias webs. Y esa en sí es una tendencia que todos los desarrolladores o diseñadores ya están metidos, porque bueno, es algo que nos ayuda a ser un poco más productivos en cuanto a referencias de imágenes. De esta forma no tenemos que generar imágenes de stock, sino que podemos pedir imágenes exactamente lo que queramos, e incluso podemos ir generando ideas a partir de tan solamente algunos textos que se nos vaya ocurriendo. Y en estos momentos hay muchas webs en internet que están ofreciendo guías en donde allí ustedes pueden ir viendo qué tipo de imágenes generar a partir de algunos ejemplos de prompts. Ilustraciones o dibujos hechos a mano. Una forma bastante interesante y única de llamar la atención en una web es colocando animaciones a través de dibujos o caricaturas o ilustraciones que dan la apariencia de que están hechas a mano, aunque por lo general hacer estas lleva tiempo o se tiene que pagar a un especialista en crear animaciones. Por suerte, a ese momento con los servicios de inteligencia artificial también podemos generar estas de una forma un poco más rápida, y si bien puede que no tengan el mismo grado de calidad o a veces pueda que no obtengamos la imagen que queramos, sí nos puede ayudar al menos a darnos una idea y poder ayudarnos a crear o insertar estas imágenes dentro de un sitio web. Por ejemplo, estas son algunas webs que nos dan la idea de poder integrar algún tipo de animación generada a mano, y pueden ver que coloca una especie de estilo bastante original al sitio. En este caso esta es una tienda en donde se pueden comprar ropa o pueden comprar accesorios, y pueden ver que el estilo unido a las animaciones que va generando la página son bastante interesantes y todos forman parte de un mismo tema. El crear este tipo de webs llama la atención, y el poder utilizar servicios de inteligencia artificial para generar este tipo de animaciones nos puede ayudar a acelerar un poco más el proceso. Por supuesto, hay muchas webs que también llevan esto a un nivel mucho más avanzado, en donde ya no solamente tenemos una pequeña animación dentro de un lado de la página, sino que prácticamente toda la página es una animación. Y bueno, esto es para cierto tipo de contenido donde queremos llamar demasiado la atención. Por ejemplo, en este caso es un metaverso o es una especie de web donde pueden comprar una moneda, y todo el diseño está basado en un personaje animado que es básicamente la mascota de este tipo de aplicación. También tenemos otras webs que llevan a otro nivel el añadir animaciones, porque ya no tan solamente colocan algo visual, sino que también lo unen a sonidos o a audio. Por ejemplo, en esta web nosotros podemos interactuar con este tipo de diseño, pero si yo doy un clic en algún lugar va a empezar una música, además que todos los botones tienen algún tipo de sonido. Por darles una idea, vamos a dar un clic aquí en Work.
también tenemos webs en donde combinan elementos en 3D con diseños que parecen estar hechos a mano. Por ejemplo, en esta web nosotros podemos ver que a medida que vamos haciendo un scroll van apareciendo este tipo de animaciones o diseños y llaman bastante la atención porque no tienen una estructura bastante común, sino que simplemente son dibujos que están hechos con una temática y todo el sitio se basa en ese tipo de diseño. Ahora, nuestra web no tiene que tener un diseño sin un layout conocido. Podemos tener una página muy común como puede ser esta, pero los diseños hechos por IA pueden ayudarnos a generar una especie de experiencia un poco más interesante o no muy común. Además que si utilizamos los colores correctos y se integra bastante bien este tipo de imágenes con nuestra web, puede ayudarnos a llamar mucho más la atención. Diseños web en 3D. Otra tendencia que he visto en estos últimos años es al añadir elementos en 3D dentro de una web. Y la razón es que últimamente los dispositivos que ya están saliendo pues tienen mucho más recursos gráficos para poder cargar ese tipo de web de una forma mucho más sencilla. Así que el utilizar elementos en 3D estos días es una posibilidad e incluso hace que nuestras web tengan una especie de sensación de que hay un trabajo mucho más amplio por detrás. Por ejemplo, esta es una web bastante básica en donde hay textos que fácilmente podrían ser creados simplemente con una imagen muy simple, pero los elementos en 3D le añaden una especie de percepción en el que el usuario puede ver que esto es mucho más complicado de lograr. Ahora, también hay webs en donde llevan esto al siguiente nivel, en donde ya no tan solamente tenemos un elemento en 3D, sino que toda la experiencia de usuario está basada en ese tipo de elementos. Este es, por ejemplo, un portafolio de un data science en donde a medida que voy haciendo acercamiento a cada uno de los elementos, pues se va viendo una especie de elemento mucho más pequeño con un diseño en 3D y va dando la información a medida que voy acercándome. Este tipo de experiencia es bastante única e incluso pueden ver que hay mucho trabajo por detrás para poder ofrecer cada uno de estos tipos de imágenes o diseños, además de la información. Por lo que también hay una especie de planeación por detrás para poder coordinar toda la información junto con las imágenes o incluso junto con los elementos en 3D. Luego también hay webs en donde no tan solamente colocan estos elementos en 3D de forma informativa, sino que también de una forma interactiva. Es decir, que a medida que yo voy dando un clic, pues toda la web cambia o me permite poder interactuar con los elementos que veo en pantalla. En este caso, por ejemplo, yo tengo un balón y a medida que voy dando un clic allí, pues esto interactúa con los elementos y pueden ver que hay un tipo de animación o da una sensación que es como una especie de minijuego. Y de hecho, hablando de juegos, también es posible dar una experiencia a modo de videojuego dentro de una web. Eso que están viendo, de hecho, no es un videojuego, es una web en donde aquí están dando un personaje. Incluso yo puedo tener controles de videojuegos como la barra espaciadora para saltar o las flechas para moverme. Y de esta forma puedo ir navegando dentro de este mapa. Y bueno, esta es otra forma de dar una experiencia. Esto creo que quedaría bastante bien para un desarrollador de videojuegos. Y aquí nosotros podríamos ir navegando en una serie de información que brinde dentro de su web. Ahora, también hay alguna experiencia mucho más inmersiva en algunos proyectos web, en donde ya no tan solo tenemos elementos en 3D, sino también tenemos audio o tenemos efectos de sonido. Por ejemplo, esta web que van a ver a continuación. Por ejemplo, aquí me pide que mantenga el clic presionado. Y esto cambia dentro de la web y a medida que voy haciendo scroll pues pueden ver cómo va rotando entre distintas partes de la web y esto va describiendo algún texto. Esto hace que una persona que experimente ese tipo de interacción con la página va a querer volver a revisarlo, así que esto hace que nuestra web también sea mucho más interesante y pueda pasar mucho más tiempo el usuario dentro de esta. Y bueno, de todo esto es simplemente para dar una experiencia de contacto, es decir, nosotros podemos contactar a la empresa que desarrolla este tipo de animación y podemos pedirle un trabajo similar. Gradientes y brillo. Ahora, no todas las webs son elementos en 3D, también nosotros podemos jugar bastante con la iluminación o los colores. En este caso, un patrón bastante común también que he visto desde hace 2 años es el utilizar mucho más comúnmente los gradientes o los brillos dentro de una página. Esto hace que ya no tan solamente podemos tener colores fijos y también da un efecto de modernidad a los diseños de los sitios, lo que lo hace una opción bastante común de utilizar en herramientas de tecnología. Por ejemplo, este es Gitness, una herramienta relacionada con Git o un entorno de CI/CD, de un pipeline, y pueden ver que también juega mucho con esta idea de gradientes y brillos y se integra muy bien con la idea de la herramienta. Este es, por ejemplo, también la web de Imagica, que es una plataforma no code que nos permite poder crear aplicaciones y escribir código, y también tiene la misma idea de tener elementos 3D y también de jugar mucho con los gradientes y los brillos, solo que en este caso utilizando temas claros. O ustedes también pueden integrarlo en los layouts que creen, no necesitan tener una web con animaciones en 3D, también pueden crear una web con imágenes simplemente y una estructura bastante típica y pueden jugar con los fondos de gradientes y de esta forma pueden ver cómo le da cierto aspecto de modernidad a los elementos que posiblemente ustedes ya tengan integrado en su proyecto. En este caso esta es la web de GraphBase, un headless CMS similar a lo que sería Strapi o proyectos como Sanity. En fin, como pueden ver, estas son tendencias o son muchos recursos bastante comunes que se están utilizando en estos 2 últimos años en muchas webs. El utilizar gradientes,
brillos, elementos 3D o gráficos generados por IA son algo bastante común y ustedes también pueden empezar a añadirlo en sus webs. De esa forma pueden ahorrar algo de tiempo y pueden producir diseños mucho más complejos.